Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Gente Extraordinaria, mis 3 centavos con Roberto Ibarra, asesor de seguros de vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una amiga, la doctora Josefina Aguayo. Ella es especialista en nutrigenética y metabolismo. Sí, lo escuchaste bien, nutrigenética y metabolismo. Ahorita nos va a platicar un poquito más. Para empezar, José, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, Roberto. Me da mucho gusto estar aquí y poder platicar de cosas que me encantan y compartirlo con todos ustedes. Va, perfecto. Doctora, vamos a arrancar un poquito antes de ser doctora. Platícame, porfa, 3 cosas que te marcaron en tu infancia. 3 cosas que me marcaron en mi infancia. Creo que 2 de ellas son mis papás. Mi papá es médico, él es otorrinolaringólogo, entonces desde niña estuve muy en contacto con la cuestión de salud. Por otro lado, mi mamá es una persona súper interesada, ¿verdad?, en la nutrición, en la salud. Entonces yo era la niña que llevaba el pan integral cuando todos llevaban el pan blanco. Ajá. Y son cosas que te van marcando, el ambiente familiar, el interés de tus papás. Y creo que la tercera, fíjate, algo muy curioso es que no todos tenemos claro desde niños qué queremos ser cuando somos grandes. Y yo desde la primaria te puedo decir que estaba súper segura que yo quería ser doctora, que sé que de alguna manera vamos a lo mismo, ¿no? Influyó la parte de estar en mucho contacto con la actividad laboral de mi papá, que yo amaba biología desde entonces es difícil tener claro lo que uno quiere. Y cuando lo tienes desde muy pequeño, es algo que te abre las puertas desde que eres muy joven a oportunidades que no siempre se dan. Y en el caso de tus papás como médicos, ¿entendías tú lo que hacían o era un tema de quiero ser eso porque son mis papás o estabas consciente de lo que estaban haciendo ellos? Mi papá es quien es médico, mi mamá no, pero ella siempre, incluso por un tiempo mi mamá fue vegana, entonces son cosas que te van marcando en la infancia, ¿no? O sea, ¿A poco había veganismo hace tantos años? No, entonces imagínate que yo estaba leyendo de nutrición porque en mi casa siempre habían muchos libros, incluso esa pudiera ser una de las cosas que me marcaron, ¿verdad? Habían muchos libros de nutrición, entonces de repente un niño no puede leerlos, pero empiezas conforme vas creciendo a concientizarte un poquito, vas buscando qué hay en tu casa, vas revisando todo esto y te vas empapando un poquito de todo esto, ¿verdad? Pues sí, desde hace 20, 25 años mi mamá vegana, era algo como muy extraño en ese momento, pero son de las cosas que te marcan y más que nada creo que es la convivencia con mis papás, ¿verdad? En aquel entonces la convivencia que yo tenía con ellos, lo que me hizo elegir el camino de la salud, vamos a decirle así. ¿Cuándo te diste cuenta que el camino, o sea, porque la medicina evidentemente tiene múltiples avenidas, o sea, lo que estoy escuchando ahorita es la nutrición, como que siempre te mantuvo ahí por tu mamá, yo creo que tuvo una influencia muy fuerte. ¿Cuándo te diste cuenta que era específicamente por el tema de la nutrición o fue algo muy ambiguo que no lo fuiste afinando hasta más adelante? Fíjate que es muy curioso porque yo tenía claro que quería ser médico, pero cuando salgo de la preparatoria y que ya tenía que elegir mi carrera realmente, me entró esta cuestión de realmente quiero estudiar medicina o quiero estudiar nutrición. Y luego me llevan a un hospital y ya yo digo, no, yo estoy segura que quiero ser doctora. ¿Nos puedes aclarar un poquito cuál es la diferencia de las dos? La medicina se enfoca, y fíjate, ahí tocaste un punto muy, muy especial, porque tradicionalmente la medicina se enfoca en fármacos, en curar enfermedad. Y siempre hemos hecho, todos los médicos, hemos tenido el afán de concientizar a las personas que medicina no solo es eso, que también es prevención. Pero lo que el común denominador conoce es, yo voy con un doctor porque necesito una medicina para tratar una enfermedad. Y así es como el médico se va entrenando. Por otro lado, la carrera de nutrición es una carrera que existe en Europa, en Estados Unidos desde hace muchísimos años. Sin embargo, en México y en Latinoamérica, nada, ¿no? Nada. Realmente yo creo que 10 años atrás es que va cobrando fuerza. Incluso el nutriólogo no tiene una posición tan fuerte en México y en Latinoamérica como lo tiene en Europa, ¿verdad? Como la tiene en Estados Unidos. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Fuera de la parte cultural, habrá alguna otra parte o es meramente cultural? Es cultural y también tiene que ver con la parte económica, por ejemplo, ¿verdad? El poder adquisitivo en las familias en Estados Unidos, en Europa, también genera que estas personas inviertan un poco más de dinero en prevención. No solo las familias como tal, sino el gobierno como tal. Se invierte en prevención y cuando se tiene la información, ¿verdad? Y la economía para invertir en esto, en políticas de salud pública, es entonces que se conjunta el posicionar a la medicina preventiva y con ello al nutriólogo, al dietista como una pieza clave en un sistema de salud. Entonces estabas tú en ese proceso de decir, ¿me voy por la medicina o me voy por nutrición? ¿Cómo fue ese razonamiento en tu mente en ese momento?
momento? Fíjate qué curioso, pero fue esa parte de que me llevaron al Hospital General aquí en Hermosillo. Entonces yo veía lo que hacían los nutriólogos y yo veía lo que hacían los médicos y yo ahí decidí, pues quiero ser médico. Entonces retomamos esta parte de que el nutriólogo en aquel entonces no estaba bien posicionado. Creo que en este momento, si uno va y se asoma a un hospital, eso ha avanzado muchísimo. El nutriólogo ya tiene un cargo, ¿verdad?, mucho más importante y se le ha dado mucha más importancia a la nutrición en los últimos años. Pero es algo que se ha instalado en México y en América Latina, pues de manera muy, en estos últimos 5 años, vamos a decirle así. Hace 10 años creo que esto no existía. Y entonces, porque si no existía, ¿qué fue lo que te llamó tanto la atención? O sea, ser, digamos, esa pionera o qué fue? Fíjate que eso me fue llevando, son cosas que van saliendo en el camino. Entonces yo inicié así, ¿no? O sea, estudio medicina, estudio nutrición y me quedé con medicina y seguí avanzando en la carrera. Me encantaba la carrera, me encanta la carrera. Y conforme yo avanzaba, se fueron dando algunas situaciones. Una de ellas fue que tuve una beca, tuve la fortuna de tener una beca de Pfizer. Yo estaba en 4º semestre de medicina, o sea, estamos hablando en 2º año, ¿verdad? Y fui a la Ciudad de México, fui al Instituto Nacional de Cancerología. Entonces ahí ya estaban haciendo investigación en cómo los probióticos influyen, ¿verdad?, en la respuesta de un paciente a la radioterapia. Entonces ya estamos hablando de probióticos, ya estamos hablando de algo que no es un medicamento. Y ahí fue cuando yo empecé a conocer del impacto que tiene, ¿verdad?, la genética y la nutrición en conjunto para un resultado en salud, es decir, la enfermedad, si está presente o no en función del estilo de vida y los genes que heredamos o que se encienden y se apagan en función de los nutrientes disponibles. Entonces yo ahí iba empezando y tuve esa fortuna. Después, los médicos hacemos un internado de pregrado, es decir, terminamos la escuela, los 4 años y medio de licenciatura en medicina y luego hacemos un año de internado en un hospital. Y también tuve la fortuna de ser becada, ir a Houston. Y en Houston me toca rotar con un cirujano bariatra. Okay. Entonces, esta rotación me marcó muchísimo porque yo veía, ¿verdad?, la problemática de obesidad pues en Estados Unidos, que todos conocemos, pero no solo Estados Unidos, sino Texas, el estado más obeso. Más gordo, ¿no? Sí. Así es que tiene Estados Unidos. Y luego yo estaba en una clínica especializada en bariatría. Y ahí se veía, ¿por qué si hacemos tal o cual procedimiento, una manga gástrica, un bypass gástrico, por qué hay pacientes que sí responden muy bien y por qué hay pacientes que no responden tan bien como esperábamos? Entonces ahí entra esa parte de la nutrigenética, ¿verdad? O sea, genes, dieta, no todos respondemos igual a la misma dieta, ¿ok? Wow. Entonces son cosas que se fueron dando. Yo regresé acá a Sonora a hacer mi servicio social en un pueblo acá cercano a Hermosillo. Entonces ahí fue cuando yo decidí, ¿verdad? En ese tiempo de reflexión que yo tuve mientras hacía mi servicio social, yo dije, yo estoy segura que yo quiero hacer algo distinto. Yo no quiero seguir el mismo camino que todos los médicos seguimos de solo curar una enfermedad, sino realmente prevenir, irme más atrás. Prevenir. Eso por una parte, porque ahora sabemos que la nutrición no solo es prevenir, la nutrición puede tratar, curar y detener la progresión de la enfermedad. Y que cuando estabas en esa introspección, seguramente te entraron las dudas de decir lo que quiero, pues no, en México, en Latinoamérica no existe, digamos. Te entró la duda, me voy a Estados Unidos y lo hago allá. Te entró la duda de decir, no, ¿sabes qué? Me da mucho miedo eso, mejor me voy por el camino tradicional. O sea, ¿cómo fue ese razonamiento tuyo de decir, yo voy a ser pionera, me voy a quitar la bata, digámoslo así, voy a empezar este nuevo caminito que la verdad hay que decirlo, o sea, tú lo dijiste, esto es nuevo, ¿no? O sea, en México es algo totalmente nuevo. ¿Cómo tuviste la certeza tan atinada de decir por aquí es? ¿O hubo muchas dudas? No tenía dudas en cuanto a lo que yo quería hacer, pero fíjate, ahí vamos a lo mismo. Las cosas se van dando solas. Parece que así es, ¿no? Cuando uno trae una inquietud y uno trabaja en ella, las cosas van surgiendo. Entonces, hay un centro de investigación aquí en Hermosillo. Es un centro de investigación federal, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Está aquí en Hermosillo por su cercanía de Arizona, porque hace mucha investigación conjunta con Estados Unidos. Entonces yo empecé a investigar, ¿verdad? Si voy a hacer esto de nutrición, genes, o sea, todo esto que yo ya tenía en mi mente, pues quiero hacerlo muy bien. Entonces lo primero que hice fue acercarme pues a quienes estaban más cerquita, que son ellos, y entonces me hace una entrevista un comité científico. Yo iba realmente ahí sabiendo lo que yo quería en cuanto a nutrición, pero no tenía la certeza de a qué grupo de investigación
investigación me iba a unir. Ajá. Okay. Por una parte yo pensaba pues nutrición en cuestiones que parecieran sencillas y no lo son, ¿verdad? Vamos a decir más la salud pública y todo eso. Y el comité científico fue quien decidió y quien me dijo, sabes que no, tú puedes hacer algo un poco más allá, que sea más trabajo de laboratorio y como eres médico lo puedes conjuntar con la práctica clínica. Y aquí es en donde ellos deciden, el comité científico decide que me vaya al grupo de investigación en nutrigenética y metabolismo. Ah, no lo decides tú entonces. No lo decides. O sea, no exactamente. Exactamente, uno decide que va a un posgrado en ciencias en nutrición. Ellos son quienes dicen, te queremos en este grupo de investigación. ¿Y qué pensaste cuando te dijeron eso? Me encantó. Claro. Ok. Oh, me encantó. O sea, era mucho más de lo que yo esperaba. De hecho, la investigadora con la que yo trabajé, pues ella es una investigadora que hace investigación conjunta con Purdue en Indianápolis. Entonces fue muy padre, fue una experiencia muy padre, me gustó muchísimo. Me gustó mucho que el centro de investigación me diera la oportunidad de trabajar con personas, porque eso sí fue algo que yo aclaré desde un inicio. Como ahí entran pues muchos nutriólogos y químicos que sí les gusta trabajar, por ejemplo, experimentación en animales, cosa que a mí no me gusta. Entonces yo soy médico y quiero trabajar con personas y me dieron esa oportunidad de desarrollar un proyecto, lo desarrollamos, es un artículo publicado ahorita en una revista internacional. Entonces pues sí, creo que cuando uno hace lo que a uno le gusta, las cosas se van dando solas y uno va marcando el camino, no necesariamente con todo en mente, sí lo más fundamental, la esencia sí está en mente, pero las cosas se van dando solas y creo que uno debe de hacer lo mejor que puede con lo que tiene en ese momento y eso te pone en el siguiente salón, vamos a decirlo así. Y ya cuando uno menos piensa, uno voltea atrás y ya ve la escalera hecha, ¿no? Entonces, parece fácil, parece suerte, pero más bien es hacer lo mejor que puedes en el momento. Va. ¿Y tus papás en todo este tiempo, qué te decían? ¿Te alentaban? ¿Te decían, no, vete por el camino tradicional? Me imagino tu mamá seguramente muy contenta. ¿O qué te decían ellos? ¿Y qué impacto tenía eso? Y mi mamá estaba súper contenta, el que estaba muy dudoso era mi papá. Mi papá estaba muy dudoso porque yo no estaba siguiendo el camino que todos los médicos siguen. Ajá. Yo estaba escogiendo algo diferente. De hecho, en mi tesis yo le agradezco a mi papá y le digo, sabes, gracias porque a pesar de que estuviste dudoso, tú siempre confiaste en mí. Ajá. Aparte hay un tema ahí que entiendo yo que la preparación de un médico general, el tema de nutrición es mínimo, es lo que entiendo. Entonces seguramente hay cosas que rozan, ¿no? Lo que dijiste ahorita, o sea, la alimentación puede curar una enfermedad y habrá un médico que a lo mejor por la edad de tu papá, quizás no, ¿cómo? O sea, el fármaco, ¿no? Entonces quizás hubo ese roce. Pero fíjate qué curiosos somos los médicos, hablando de la medicina en general. Somos muy rápidos para prescribir un medicamento a un paciente y somos muy lentos cuando nosotros necesitamos un medicamento para prescribírnoslo a nosotros mismos. Porque el medicamento es un químico. La gran parte de los medicamentos son sustancias químicas que sí son necesarias en algunos casos, pero no siempre son la mejor opción. Entonces, de repente, se nos hace muy fácil prescribir el medicamento, no porque no queramos que el paciente cambie el estilo de vida, pero si uno va a cualquier médico, por distintas razones, es muy probable que escuchemos, si bajaras 5 kilos, si bajaras 10 kilos, tus problemas se arreglarían. Pero luego el médico no está entrenado en ayudarte en cómo bajar esos 5 o 10 kilos, o en cómo bajar tus niveles de colesterol y triglicéridos con tu estilo de vida, sino que Perdón que te interrumpa. El médico 2020, con la información tan disponible, ¿por qué sigue sin estar preparado para usar eso? ¿O no quiere? ¿O qué es? Fíjate que las generaciones nuevas, lo veo, por ejemplo, en amigas, compañeras que son ginecólogas, amigas que son pediatras, sí se están metiendo muchísimo en el tema nutricional, pero estamos hablando de médicos, vamos a decir de mi generación, que tenemos entre 30, 35 años, 30, 40. Apenas formándose. Sí es. Entonces, ejemplo, yo tengo aquí a mi vecino, el doctor Alejandro Contreras, que es un excelente psiquiatra. Él ya aplica estudios genéticos para saber si realmente el paciente necesita un fármaco para un trastorno de depresión, ansiedad, o si con el estilo de vida el paciente va a mejorar. Y si necesita un fármaco, ¿qué fármaco sería el mejor para él? Entonces, sí creo que la nueva generación de médicos ya pensamos distinto, que a pesar de que en la escuela no se nos enseñó mucha nutrición, pues los médicos seguimos en actualización constante y el tema de nutrición ya aparece muy frecuentemente
prácticamente, por no decir siempre, en todos nuestros congresos, independientemente de la especialidad. Te pongo un ejemplo. Si tú ibas con un dermatólogo, ¿verdad? Hace 10, 15 años con acné y tú le preguntabas al dermatólogo, oye, ¿tiene algo que ver con la dieta? Él o ella te iban a contestar, no, nada, no nada. Hoy ahí te va el fármaco. Ajá, y ya estamos seguros de que tiene todo que ver con la dieta. No es lo único, hay muchos tratamientos y todo depende del caso, pero ya todos los médicos estamos muy conscientes de que la nutrición es sumamente importante y quienes conocemos un poquito más a fondo los temas nutricionales, pues sí somos las nuevas generaciones. Así. Oye, entonces, ¿por qué me suena entonces que lo que tú haces con personas, con el paciente, digamos, el paciente final, me suena entonces que también hay un requerimiento de la industria o de la profesión para que también voltees a educar a los médicos, ¿no? Porque el médico, ¿de dónde está recibiendo esa información? Me acabas de decir, ya en cada congreso de especialidades se trata, pero ¿quién es el que hace información? Es gente como tú, asumo. Son personas entrenadas en nutrición como yo. Sí, fíjate algo bien padre en los congresos hoy en día. Te doy un ejemplo a los congresos que a mí me gusta mucho asistir aquí en México, porque digo, hay también en Estados Unidos, en Europa, pero aquí en México son congresos simultáneos, donde tenemos el equipo de cirujanos, tenemos el equipo de psicología, tenemos el equipo de nutrición. Entonces tenemos sesiones individuales y luego tenemos sesiones generales en donde compartimos nuestras experiencias como grupos multidisciplinarios. Entonces eso es algo que también empieza en México y en América Latina, pero que por muchos años ha funcionado así en Europa y en Estados Unidos. Es decir, no trabajar de manera individual, sino siempre pertenecer a un grupo multidisciplinario donde todos podamos compartir conocimiento, donde todos conozcamos al paciente y donde todos nos podamos apoyar uno al otro. Y entonces ahí es que el nutricionista, el médico nutricionista, yo como nutrigenetista, un nutriólogo, un dietista, puede entrar a participar y, ¿verdad?, hablar con el cirujano, hablar con la psicóloga, el psicólogo y llegar a un acuerdo en un tratamiento donde todos, ¿verdad?, digamos, sí, este es el camino para este paciente, cosa que en México antes no sucedía y ahorita apenas se está dando de los grupos multidisciplinarios. Sí, porque yo lo escucho y me suena muy padre en papel, pero también conozco el sistema de salud público y privado y creo que lo que tú me estás comentando es un mundo perfecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees, si es que llegamos, espero que sí, pero cuánto tiempo crees que eso, lo que tú estás comentando ahorita, se convierta ya en una costumbre, que uno como paciente lo espere, de que, oye, ¿cómo tú me vas a recetar si no me he visto la genetista, no me he visto el nutriólogo, etcétera? ¿Cuánto tiempo le das a eso, si tienes algún estimado? De manera estándar, como un tratamiento estándar, yo diría unos 10 años, 10 años. ¿Por qué? Porque ahorita las generaciones que empezamos a comprender esto, estamos en nuestros 30. Ajá. Entonces yo calculo que más o menos dentro de unos 10 años, entonces ya podamos hablar de verdaderos grupos multidisciplinarios, porque lo que dices es muy cierto. Y esto, 10 años en la práctica privada. Instituciones públicas creo que es algo muy difícil, no imposible, se hace el esfuerzo. De hecho, mi primer trabajo fue en la Secretaría de Salud. Yo todavía no terminaba el posgrado cuando ya me estaban hablando de Secretaría de Salud, precisamente para trabajar con clínicas de salud metabólica, es decir, integrar a médico, enfermera, psicólogo, nutricionista en los centros de salud y que todos trabajaran de forma conjunta. Sí se logra de alguna manera, es decir, las cosas siempre se pueden hacer mejor de lo que se estaban haciendo, pero todavía nos falta un camino por recorrer, un camino largo, donde tenemos que empezar a entender como médicos que solo no se puede, que todos tenemos que trabajar en conjunto. Creo que la práctica privada ya está un poco más comprendida esa parte, hay mayor disponibilidad. Ahora vemos médicos en sus 60, como mi papá, por ejemplo, llamando a otros médicos mucho más jóvenes a sus equipos, a ayudar a trabajar en conjunto, cosa que antes definitivamente no se veía. Ya se empieza a ver. Entonces sí, ya vamos caminando, incluso con los médicos que tienen mucha más experiencia en sus 60, 70 años incluso, ¿no? Ellos siguiendo de alguna manera, pero ya llaman a otros más jóvenes de su misma especialidad a trabajar en conjunto. Entonces creo que eso es algo que no se había dado en la medicina privada acá en México y que son pues los primeros resultados del trabajo en conjunto, de sí querer trabajar en conjunto. ¿Tú cómo percibes al paciente con esto? O sea, para el paciente común, promedio, ¿esto es algo que está entendiendo el beneficio o todavía es tan nuevo que no sabe? ¿O cómo lo percibes tú? Fíjate que aquí depende mucho de qué paciente hablemos. El paciente que viene de una institución, porque como médicos privados tenemos pacientes que toda su vida se han atendido en alguna institución pública y tenemos también pacientes que siempre
siempre se han atendido en la medicina privada. Entonces sí tiene que ver mucho esta parte. Incluso yo tengo pacientes que viven en Phoenix, en Los Ángeles, y luego vienen acá a verme, y ellos sí están muy acostumbrados a esta parte de algo multidisciplinario, ¿verdad? En tener calidad en la atención. Entonces es algo que nos falta a nosotros como mexicanos, porque muchas veces nunca lo hemos recibido. Y algo que a mí me sucede mucho es que, y me da mucho gusto, es que luego me digan, doctora, nunca había tenido una consulta tan completa. Y eso a mí luego me sorprende, ¿verdad? ¿Cómo que nunca habías tenido una consulta? Normal. Sí. Así es, así es. Entonces creo que ya muchos médicos, como yo te decía, las nuevas generaciones, pues entendemos lo que espera un paciente y podemos cumplir esas expectativas en la medida de lo posible. Así es. Entonces tú hoy en día, platícanos un poquito, o sea, tu día a día común hoy, que es, estás en estudios clínicos, ves a pacientes uno a uno, platícanos un poquito de tu día a día y específicamente qué rol juegas con el paciente. Ok, yo ahorita me dedico por completo a la práctica clínica privada. Sí tengo colaboración con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, tengo colaboración hablando en educación, en las cuestiones educativas, con la Universidad La Salle Noroeste, con la Secretaría de Salud, doy conferencias, doy talleres, ¿verdad? He dado clases de medicina, ¿verdad? En universidades privadas, bioquímica principalmente, que es la rama que tiene que ver con la nutrición y que de repente ni siquiera sabemos que están relacionadas. Ajá. Entonces ahorita sí ya llevo 3 años y medio de lleno en la práctica clínica privada y sí sigo colaborando con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. De hecho ya está por salir, esperemos pronto salga un artículo que habla del índice inflamatorio de la dieta. Ajá. El índice inflamatorio de la dieta que ahora con este tema, ¿no?, de la pandemia de COVID estamos viendo, bueno, ¿por qué los pacientes con peor pronóstico son los pacientes con enfermedades crónicas como obesidad, como diabetes, como hipertensión? Pues es que hay una liga ahí, ¿verdad? El paciente que tiene una enfermedad crónica tiene niveles muy altos de inflamación inducida por la dieta, ¿verdad? Y si le sumamos a eso que entra un virus a su cuerpo y el sistema inmunológico empieza a responder, entonces es que tenemos una alteración metabólica tremenda. Ajá. Entonces ahorita vamos a entrar al tema del COVID. Ahorita, digamos, ¿tienes más pacientes o es igual o quién está viniendo ahorita contigo? Ahorita tengo menos pacientes por decisión propia, que estamos con la cuestión de las precauciones que estamos tomando. Okay. En la Torre Médica Cima, aquí en Hermosillo, entonces sí tenemos un protocolo a seguir, donde las consultas son muy espaciadas, donde pues hay todo un proceso para recibir a un paciente. Pero sí, algo que me gusta mucho y a la vez no me gusta tanto es que ahora vienen muchos pacientes, he recibido estas últimas 2 semanas, muchos pacientes con obesidad que antes no estaban tan preocupados y ahora dicen, doctora, estoy dispuesto a todo porque necesito bajar de peso porque estoy asustado, ¿ok? Entonces, no esperemos a ver que realmente estar en un peso saludable, que alimentarnos sanamente es lo que realmente nos va a proteger, ¿verdad? Porque ahorita no esperemos. Es un virus. Entonces, lo que nosotros necesitamos es estar conscientes de que necesitamos un sistema inmunológico fuerte siempre. Ajá. No esperar a que ya esté una situación como esta. Ajá, porque de repente creemos que no pasa nada, hasta tenemos la idea de que el gordito, el que come bien, es el que está sano, ¿verdad? Es el que está fuerte y eso es totalmente erróneo. Entonces, sí, disculpa, yo me refería a no esperar a que ya esté una situación como esta para decir, ahora sí quiero hacer algo. Digo, siempre es buen momento, pero no es necesario ya vernos afectados para tomar la decisión de hacer cambios. El paciente que quiere hacer cambios siempre y que logra hacer cambios, desgraciadamente es el paciente que ya tiene un problema de salud. Y ahí con ese paciente, el que te toca a ti en tu experiencia, ¿qué tan, si le tienes que poner una escala de 0 a 100, qué tan factible es decirle ahorita con los cambios que tú le recomiendas y con todos los estudios, qué tan reversible es todos los efectos de inflamación a lo largo de su vida? ¿Depende mucho cada caso o tienes tú alguna estadística como general o algún consejo general? Sí, es algo muy particular porque todo depende de la situación o el diagnóstico
diagnóstico que tenga el paciente en ese momento, pero te pongo un ejemplo. Hay una sustancia inflamatoria que suelta el cuerpo que se llama interleucina 6, y que estamos viendo que esta sustancia inflamatoria es parte de las sustancias que sueltan las células del sistema inmunológico cuando está presente el virus COVID, ¿verdad? En una persona. Entonces, el sistema inmune suelta esta sustancia y las cosas empiezan a empeorar. El paciente empieza a deteriorarse, el paciente con COVID, ¿ok? Esto ya está identificado y de hecho las farmacéuticas ya están buscando una manera, un medicamento, algo que interrumpa, ¿verdad? Este proceso inflamatorio, esta sustancia que sueltan estas células inmunológicas, ¿verdad? Que hacen que el paciente empeore. Ahí te va. Cuando tú te comes una hamburguesa y unas papas fritas, está 100% comprobado que esta sustancia se eleva tremendamente, ¿ok? El sistema inmunológico reacciona igual a que si hubiera un virus, obviamente en una menor cantidad, por decirlo de manera sencilla, pero responde igual el sistema inmunológico. Una mala comida hace que tu sistema inmune responda como si estuviera siendo atacado por un virus, ¿ok? La buena noticia es que hiciste una mala comida, si tu siguiente comida ya es una comida con características de una dieta antiinflamatoria, ese nivel de interleucina 6, ese nivel de esa sustancia inflamatoria baja drásticamente. Entonces, es importante entender esto para uno saber que lo que importa es el patrón alimentario a lo largo de un tiempo dado. Es decir, no porque yo haga una mala comida en este momento ya todo está perdido, que luego es algo que muchos pacientes piensan cuando están en un plan de alimentación, ¿verdad? No, pues es que ya hice esta comida súper mal. Ya valió. Ya valió, el lunes será otro día. Y no es así, o sea, cada tiempo de comida es una oportunidad para tener una mejor respuesta inmunológica, a comparación de decir, pues no, ya valió, y entonces se prosigue la inflamación ahí todo el fin de semana en lugar de que tú la detengas en tu siguiente comida. ¿Cómo detener esa inflamación para el ser humano mortal común que digo, ahorita no estamos saliendo ni nada, pero pues están ahí los taquitos, lo frito? ¿Qué cosas? Ahí te va un pequeño paréntesis. Escuchamos tantas dietas, tantas que antes la dieta Atkins y la dieta paleo, la dieta no sé cuánto, la keto ahorita, que el tema de dietas es yo creo que para otro día, pero con tanta información que si el huevo es malo, que si es bueno, que si carnívoro, que si no, ¿cómo sabemos hoy en el 2020 qué es sí comer y qué no comer? ¿Qué orgánico, no orgánico? ¿Cómo le desglosa a alguien y le dice, mira, no te quieres la cabeza, aquí está una regla que sabemos en 20 años o creemos que en 20 años probablemente lo que esté aquí se va a poder comprobar que sigue estando bien? ¿Cómo hacer eso? Fíjate, es precisamente ahí en donde entra la nutrigenética. Eso no va a pasar. No todos respondemos igual, ¿verdad? A una dieta. Entonces, más bien, un plan de alimentación, digo, sí hay algunas reglas generales, como te doy un ejemplo, comer más verduras, comer menos alimentos procesados. Reglas generales, ¿no? Incluso cuando escuchamos una dieta basada en plantas, luego todo el mundo piensa que es hacer una dieta vegetariana, vegana, y no, una dieta basada en plantas es una dieta donde la mitad de tu plato en desayuno, comida y cena son vegetales. Entonces, precisamente ahí entra la nutrigenética. Como para ti puede funcionar una dieta cetogénica, probablemente porque yo ya tengo mi estudio genético, a mí me matas con una dieta cetogénica, no sé si me explico. No todos respondemos igual y no todos podemos esperar tener el mismo resultado con la misma dieta, y es por ello que hay tantas discrepancias con la información nutricional, no solo en el medio de la población en general, sino también en la comunidad. Pero ¿por qué varía tanto si todos somos homo sapiens, o sea, humanos, de alguna manera somos mexicanos de la zona norte? O sea, ¿a poco es tan variable? ¿Ya estamos tan mezclados o qué es? ¿Cómo lo explicas? Fíjate, más que nada, y ahí sí tocaste un punto muy clave, que es el mestizaje. El mestizaje tiene mucho que ver con, por ejemplo, que la población mexicana tenga mucho más riesgo a desarrollar diabetes comparada con la población europea. Fue una combinación terrible, vamos a decir, ¿no? Tormenta. Una tormenta ahí, el europeo con el indígena. Entonces luego se nos hizo una combinación genética ahí muy poco favorable, donde nos tocan cosas distintas. Entonces te doy un ejemplo, es como el fumar. Yo puedo tener un paciente que empieza a fumar y a los 23 años ya desarrolla un tumor, un cáncer de vejiga, que muchas personas no lo saben, pero por ejemplo el cáncer de vejiga es causado por el cigarro, todos lo asociamos con
con el cáncer de pulmón. Y yo puedo tener un paciente que tiene 90 años y que ha fumado toda su vida y no va a desarrollar una enfermedad, ni siquiera enfisema, que a lo mejor sí, sus pulmones no están al 100% de su capacidad, pero realmente, y luego a los 90 años, pues ya no, todo se vale. La genética, ¿ok? Y el humano, todos somos 99% iguales, es solo 1% lo que nos hace diferentes. Entonces, por eso todos somos humanos, pero también por eso a la vez somos tan únicos, ¿verdad? Y ahí entra el color de la piel, el color de los ojos y las características metabólicas también. Así como yo me veo físicamente distinta a mi mamá, a pesar de que me parezco mucho a ella, soy ese 1% que me hace diferente, me hace muy diferente en cuestiones metabólicas. Ahora, sí podemos agrupar, es decir, podemos agrupar a los pacientes que responden a una dieta baja en grasas o con control de grasas. Podemos agrupar a los pacientes que responden a una dieta muy alta en grasas y muy baja en carbohidratos, lo que sería una dieta cetogénica. Y sí podemos ir formando grupitos de pacientes genéticamente similares, ¿ok? Pero sí tenemos que estar conscientes que luego también entra la cuestión del estilo de vida. Entonces, yo no puedo aplicar el mismo plan para todos los pacientes dentro de un mismo grupo con control de grasas, dieta baja en grasas, porque también todos tienen un estilo de vida distinto en cuanto a si es sedentario o no es sedentario, si es hombre, si es mujer, la edad, entran muchas cuestiones en juego. Entonces, hoy en día la nutrigenética se enfoca en hacer un plan que sea como un traje a la medida, decimos nosotros, un plan 100% personalizado que tome en cuenta tu estilo de vida y tus genes. Y en estilo de vida luego entra toda esta parte de si haces ejercicio, hábitos de sueño, también, por ejemplo, que son muy importantes. Entonces ya es algo mucho más complicado, vamos a decirlo así, que decir esta dieta sí, esta dieta no. Pasa algo igual con el ayuno intermitente, por ejemplo, ¿no? Muchas personas piensan que el ayuno intermitente es una dieta. No es una dieta, no es un plan de alimentación. El ayuno intermitente es una estrategia que luego de repente es muy criticada por quienes no saben, pero realmente no es que la estrategia sea buena o sea mala, es que depende para quién es. Si yo tengo un paciente en quien me interesa muchísimo conservar su masa muscular, yo no voy a poner a ese paciente en un ayuno intermitente. Pero si el paciente tiene bastante masa muscular y quiere perder grasa, es probable que a ese paciente sí le vaya bien con ayuno. Ahora, ayuno no es igual para todos. Hay ayunos de 14 horas, de 16 horas, de 18 horas, incluso hasta de 48 horas. No todo es para todos. Entonces, aquí hay que elegir muy bien a la persona, elegir muy bien los horarios, los tiempos y ver su estilo de vida para elegir lo que realmente le va a funcionar y le va a traer el resultado que el paciente quiere. Hoy con una prueba de sangre y con esta nutrigenética, todo lo que me estás diciendo, asumo que no por sacar la genética, no sabemos todavía si a esa persona le funciona el ayuno o no. Simplemente tú le dirías, mira, por esta genética que está saliendo aquí, yo te diría A, B, C, pero hay D, E y F que hoy no conocemos, entonces intenta el ayuno y a lo mejor no te funciona, ¿correcto? O sea, todavía hay muchos o no. Sí. Y la parte más importante, fíjate, cuando uno se hace un estudio genético, un estudio nutrigenético, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Quién te va a orientar? ¿Quién te va a guiar? Porque de repente tú puedes recibir muchísima información muy valiosa, pero si no sabes cómo utilizarla, pues entonces guardada en un cajón porque no la estamos usando, pero para nada. Entonces, el chiste número 1, lo que a mí más me gusta de una prueba nutrigenética es que genera mucho autoconocimiento. Me conozco, sé quién soy y eso puede ser muy tranquilizante para muchas personas que han luchado con sobrepeso, obesidad o con una enfermedad en particular, intolerancias alimentarias y demás, porque es muy diferente el yo creo, yo creía a decir yo sé, sí es cierto, doctora, soy yo. Entonces hay mayor apego a un plan de alimentación porque entonces ya estoy convencido de que el gluten no me cae bien, de que los lácteos no me caen bien. O al revés, yo pensaba que el gluten era el problema y resulta que no es el problema. Lo que pasa es que me sentí mejor porque dejé de comer pizza, donas y demás.
Entonces, genera autoconocimiento. Eso es lo principal. Lo segundo es que yo esté dispuesto a hacer los cambios. Ajá. Claro. ¿Cómo ves tú el futuro de esto en el sentido de que ahorita, como poniéndome en los zapatos de la población en general, no es un tema de me voy a parar a la farmacia, compro un kit y me hago así en la nariz y ya sé mi nutrigenética? O sea, ¿cómo ves tú el futuro de esto en el sentido de para hacer esto para las masas? ¿Es algo que pronto o es algo demasiado especializado que si no te conozco a ti, pues ya no sé ni por dónde empezar? ¿Cómo ves ese futuro? Fíjate, ya hay muchos laboratorios en Estados Unidos y en Europa. De hecho, hay 23andMe, que fue muy criticado porque ellos vendían sus kits por Amazon. Entonces, el paciente podía comprar el kit por Amazon. La prueba, la verdad es que la muestra es súper sencilla de tomar. Es un raspado, ¿verdad?, de los cachetes, para explicarme bien, por dentro con un hisopo. Lo que uno toma son células epiteliales, y esas son las que se mandan a analizar. Luego decimos, es una muestra de saliva. No es saliva, o sea, obtenemos células, pero es un proceso tan sencillo que así se empezó a vender. 23andMe empezó a vender los kits por Amazon, uno lo compraba, uno mandaba su muestra y demás. Pero luego aquí entran cuestiones de ética, conflicto de interés y otras cuestiones. Privacidad, sí. Tiene que ver con los seguros también, por ejemplo, los seguros de gastos médicos. O sea, si yo te hago para tener esa información, claro, ya sé que eres predispuesto a tal cosa, pues evidentemente déjame ver cuánto te voy a cobrar. Así es, y fíjate, eso lo puedes saber desde que tienes un niño, un bebé, ¿no? Entonces tú ya puedes saber todos los riesgos que esa persona tiene, que eso no necesariamente quiere decir que le vaya a pasar, porque ahí entra en juego el estilo de vida. Pero fíjate qué curioso ahora con esta parte de COVID. Ante la pandemia, los negocios que se fueron arriba es todo lo que es en línea. Entonces, tanto que se criticó, ¿verdad? Porque fue criticado por médicos, por nutriólogos, por expertos en el tema, el no vender kit direct to consumer test. Y ahora todas las compañías que no lo hacían deciden hacerlo porque no hay otra manera de ofrecer, ¿verdad?, estos test genéticos a las personas. ¿Por qué? Porque implica ciertas cuestiones, desde tomar la muestra, que el paciente quiera ir, pues ahorita no sería la prioridad, ¿verdad? Ir a un consultorio a tomarte una muestra genética, pues uno puede hacer otras cosas antes de, porque ese sí es un punto muy importante a aclarar. Cuando un paciente llega a mi consultorio, no es lo primero que yo le ofrezco. Primero necesitamos ofrecerle al paciente y explicarle los cambios que puede hacer sin tener una prueba genética. Y eso nos da la pauta para conocer al paciente que realmente va a hacerlo. Lo quiera, claro, antes de... Así es. Y aquí en México, yo, Roberto, ciudadano común, ¿qué opciones tengo hoy para hacerme algo como lo de 23andMe? O sea, ¿hay algo o necesito ir forzosamente con un nutrigenetista? No, de hecho ahorita están mucho más fáciles las cosas porque ya todos tienen su página, ¿verdad? En internet, donde tú puedes adquirir el kit. Por seguridad, el kit llega a tu casa, tú tomas tu muestra, tú mandas tu muestra, recibes los resultados. Ya hay algunos laboratorios que se dedican a eso. ¿Alguno que tú recomendarías o no? Hay 3 aquí en México que a mí me gustan mucho. Uno se llama NutriADN. De hecho, la sede está en Monterrey. Aquí en Monterrey. Así es. Después está Genovive con su sede en la Ciudad de México, que también es un muy buen test, fue de los primeros. El test de Genovive está muy orientado a la pérdida de peso. NutriADN es un test que analiza, vamos a decir así, muchos más genes que tienen que ver más con intolerancia a alimentos, hipersensibilidades, panel de vitaminas y minerales. Entonces también elegir un laboratorio tiene que ver con qué me están ofreciendo, y qué es lo que yo quiero saber. Y luego hago eso y ya ahí tengo que ir contigo, o sea, tengo que ir con alguien como tú, ¿no? Sí. Y entonces ellos te recomiendan, ¿verdad?, ir con algunos nutriólogos, médicos que estén capacitados en esto. Ahorita ya hay algunos nutriólogos capacitados en implementar, ¿verdad?, dietas acorde a tu perfil genético, ¿ok? La mayoría de los nutriólogos lo hacen para pérdida de peso. Ya si uno quiere algo más específico para una enfermedad en particular, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, pacientes de cirugía bariátrica, pues ahí sí ya uno tiene que acudir con un médico nutrigenético. Y el tercer laboratorio, para que no se me pase, se llama Sequence Genetics y está su sede en Tijuana. Pero todos tienen páginas que yo te puedo proporcionar. Uno puede acceder ahí, uno puede comprar su kit para toma de muestra en saliva, decimos nosotros, para que el paciente lo comprenda, que es algo muy sencillo realmente. Uno se toma la muestra con el instructivo que viene ahí, uno envía el kit de regreso con su guía y uno recibe los resultados en un mes. Ok. Oye, pregunta, si alguien sale a comer contigo, ¿cómo le hacen?
¿Lo regañas? ¿Cómo manejas esa parte ya en el ámbito social? Porque supongo que es siempre sale la conversación y yo te comparto mi parte. Yo tengo ya más de 4 años con el ayuno intermitente. Al tema del keto o cetogénico, no me he metido tanto, pero definitivamente me encanta a mí el tema y es de repente difícil en lo personal. No soy médico, obviamente. Yo nomás veo los beneficios sobre mi cuerpo, pero ¿cómo le haces tú para no mezclarlo, para no caer en esa, ya no la quiero invitar porque no me deja comer la hamburguesa a gusto? ¿Cómo le haces tú para estar en público y comerte una hamburguesa? O sea, ¿cómo es esa parte? Fíjate que es un tema de nunca acabar. Ajá, porque es difícil. No, de veras, mira, hay algo. Si uno está gordito, es porque uno está gordito. Si uno está delgado, es porque uno está delgado. Si uno cuida la alimentación, pues la gente luego habla porque uno cuida la alimentación. Y si no la cuidas, también. Entonces, uno aprende a vivir con los demás observan, ¿ok? Creo que por mi trabajo es imposible. Yo ya he aprendido a vivir con eso. Más que nada, no tanto porque los demás se limiten al estar conmigo, sino porque todos observan lo que yo hago. Que tú eres. Entonces, si estoy en una reunión, todos están viendo qué me serví y luego me dicen qué me lo serví, ¿no? Y hay algo muy importante y vuelvo a la cuestión del patrón alimentario. No importa una mala comida. Yo tengo momentos donde hago una comida que podría estar catalogada como pésima, pero no es mi patrón alimentario habitual. Mi patrón alimentario habitual es uno y lo que las personas luego me ven comer fuera, pues es algo muy distinto y eso no pinta. Ajá. Entonces, okay, más que nada es esa la situación, ¿no? Soy muy observada porque saben a lo que me dedico. Entonces, luego también es como, bueno, si ella se está comiendo la hamburguesa, yo también. También, ajá, yo también. Entonces, importa mucho el patrón alimentario total, es decir, en un mes, en 3 meses, 6 meses, un año, más que la comida que uno hace en un momento dado. Si tengo 7 días en la semana y vamos a poner desayuno, comida y cena, 2 por 7, 21, son 21 comidas. Si yo hago 3 muy mal, no pintan realmente. Ajá. Entonces, de repente, pequeños detalles, fíjate, como luego hay personas que me dicen, doctora, no entiendo por qué esta enfermedad. Si yo soy el que pide el pescado en los restaurantes, yo soy el que pide la ensalada en los restaurantes, yo no soy el que pide la hamburguesa con papas. Yo no soy el que come cosas. Pero luego ya cuando entramos en detalle a analizar, pues bueno, número uno, todas las comidas en los restaurantes luego están con grasas malas, de mala calidad, margarinas, aceites oxidados y demás. Pero luego también pasa en casa. O sea, ¿por qué si yo cocino, sano, la persona que saludablemente, qué está pasando? Pero luego detalles como Nor Suiza, aditivos, ¿no? Alimentarios, margarinas, químicos, aceites altamente procesados como el aceite de canola, el aceite de soya, como son cosas en poca cantidad de manera habitual, eso es lo que finalmente tiene mucho impacto en un patrón alimentario a un año. De repente uno analiza en investigación el patrón alimentario de una persona y uno dice, bueno, pero ¿de dónde salió tanta grasa? Si el paciente no reporta comer tamales, por ejemplo, me explico, pero luego vamos viendo con qué cocina sus vegetales, con qué cocina sus frijoles, con qué cocina su pechuga, pollo, y son aceites de mala calidad. Entonces, eso sí pinta mucho al final. En la nutrigenética llega al detalle de desglosarle a una persona, para ti es recomendable un aceite de oliva extra virgen versus un aceite de aguacate, o no entra ese detalle tan fino? No entra en un detalle tan fino, porque los genes que se analizan tienen que ver más que nada con sensibilidad a las grasas y tolerancia a los carbohidratos. Entonces, lo que sí podemos saber es el tipo de grasas que te conviene consumir en una mayor cantidad. Es decir, están las grasas saturadas, que es la grasa animal, están las grasas trans, que son las grasas, los aceites vegetales hidrogenados, las grasas industrializadas, y están las grasas poliinsaturadas, que vamos a decir es la grasa, las sanas, las saludables. Hay personas, y en esto se fundamenta la dieta cetogénica, hay personas, y eso sí lo podemos saber con un estudio nutrigenético, que no se ven afectadas por un elevado consumo de grasas saturadas. Por el contrario, hay personas, que una de esas soy yo, nos vemos drásticamente afectadas por un elevado consumo de grasa. Entonces, volvemos al ejemplo del cigarro. Hay personas que pueden vivir toda su vida fumando sin ningún problema y hay personas que apenas llevan 6 años fumando y desarrollan un problema de salud grave. En eso se fundamenta la nutrigenética para decidir el plan de alimentación. Entonces, aquella persona que no tiene mucho problema con un cierto nivel de grasa saturada y sí tiene mucho problema con un nivel elevado de carbohidratos, le podemos proponer hacer una dieta cetogénica limpia, clean keto, que yo le llamo, ¿no?
ejemplo, que incluya, o sea, una dieta limpia de lunes a viernes y que quizás sábado y domingo pueda meter, ¿verdad?, ciertas grasas en mayor cantidad que lo que otra persona podría. Entonces esa persona no se iba a afectar tanto por comer tocino, ¿okay?, por comer quesos altos en grasa, y pues hay otro grupo de personas que sí se afectan mucho y son las personas que dicen, yo hice keto y pues no tuve el resultado que todos tienen, o incluso sí bajé de peso, pero empecé con un rash en la piel, unas ronchas. Entonces cada persona es distinta. Esa es la parte que nos tiene que quedar muy clara, que no todos vamos a responder igual y que no podemos esperar que la dieta que le funciona a mi hermana me funcione a mí. La diabetes tipo 2 es reversible, es una causa exclusiva de la alimentación y el estilo de vida o no. La diabetes mellitus tipo 2, su causa radica en genes y estilo de vida. Sí hay un componente genético muy fuerte. Es una de las enfermedades con un componente genético muy fuerte que se ve muy modificado el resultado en función del estilo de vida. Es decir, yo puedo tener papá y mamá con diabetes tipo 2 y yo nunca desarrollar diabetes tipo 2 por mi estilo de vida. Yo puedo no tener antecedentes de diabetes tipo 2 y desarrollar diabetes tipo 2 por mi estilo de vida. ¿Okay? ¿En qué radica esto? Es la parte de la medicina personalizada que se llama nutrigenómica, porque una cosa, esto se confunde mucho, una cosa es la nutrigenética y otra cosa es la nutrigenómica. La nutrigenómica es parte de la nutrigenética y ahí te va. ¿Y qué es? A ver. Heredamos ciertos genes, ¿verdad?, que nos condicionan a tolerar más o tolerar menos el carbohidrato. Y eso es nutrigenética. O sea, yo ya estoy condicionado a. Por el otro lado está la nutrigenómica. Es decir, hay nutrientes, vitaminas, minerales, ciertas grasas que encienden o apagan a mis genes. Entonces, en la cuestión de la diabetes están estas dos partes jugando un papel importante. Y esta parte en la cual yo heredé los genes, pero estos pueden estar apagados a causa de los buenos nutrientes que están disponibles en mi organismo. Entonces, yo puedo venir con toda la carga genética de diabetes tipo, pero si yo tengo disponibles todos estos nutrientes, esos genes se van a dormir, se van a apagar. Al contrario, yo vengo con toda esta carga genética de diabetes y los nutrientes disponibles pues son todas estas grasas trans, ¿verdad? Exceso de carbohidratos, niveles altísimos de glucosa en sangre. Azúcar. En un principio, pues mi páncreas responde bien soltando insulina para poder procesar esta glucosa, este azúcar, pero conforme voy cumpliendo años, pues mi páncreas va perdiendo la capacidad porque estoy trabajando con él a marchas forzadas, ¿verdad? Entonces, todo este exceso de nutrientes, ¿verdad? O incluso el exceso de energía por comer calorías de más y no tener un suficiente gasto energético, van encendiendo los genes de la enfermedad, ¿ok? Eso también es, perdón la ignorancia, eso o ¿dónde entra aquí el tema de la epigenética? ¿Está relacionado a eso que estás mencionando o no? La epigenética tiene todo que ver con esta parte de nutrigenómica, de encender y apagar genes. Entonces, la epigenética son marcas en ciertos genes para mantener encendido o apagado un gen en específico. Y aquí la cuestión con la epigenética es, o lo que la hace diferente a la nutrigenómica, es que la epigenética se hereda, ¿ok? Yo puedo heredar esas marcas. Imagínate que tú tienes los genes y que la epigenética son las banderitas que dicen, este gen te marco que se enciende y este otro gen te marco que se apaga, ¿ok? Y entonces vamos a poner un ejemplo claro, una mujer embarazada, ella transmite o le hereda esas marcas epigenéticas a su bebé, ¿ok? Entonces sí, son temas completamente ligados, ¿verdad? Simplemente explicamos partes distintas de la interacción gen-nutriente, ¿ok? Entonces, hay genes que no voy a encender y apagar, que simplemente me condicionan a procesar, a yo, Josefina, procesar mejor los carbohidratos que las grasas, pero por otro lado, hay genes que yo puedo encender o apagar en función de los nutrientes que hay disponibles, y por otro lado, hay marcas epigenéticas que yo heredé de papá y mamá que ya están determinando que un gen tiene una mayor probabilidad de encenderse para bien o para mal.
dicho de una manera sencilla. Y todo esto parte de esta prueba de nutrigenética, de esta toma del cachete o lo que fuera, de ahí parte todo. Y hay que aclarar esta parte: cuando uno se hace un estudio nutrigenético, uno solo está recibiendo esta información. Las variantes genéticas que me condicionan a metabolizar, a procesar mejor un nutriente que otro, o que me condicionan a tener un mayor o un menor requerimiento de una vitamina o de un mineral, es decir, solo de la parte de nutrigenética. Okay. Están en desarrollo pruebas donde yo pueda saber qué genes se están encendiendo, qué genes se están apagando. Sí están en desarrollo. Están en desarrollo. Ahorita la verdad es que no hay nada que se pueda ofrecer al paciente. Quizá en el ámbito de investigación le podamos ofrecer algo a un paciente en específico, pero ahorita no lo tenemos disponible en la práctica clínica. Entonces, ahorita lo que está disponible en la práctica clínica es conocer mis genes, mi variabilidad genética, para entender, ¿verdad? Empezar. Mi sensibilidad a las grasas, mi tolerancia a los carbohidratos, que si necesito más vitamina C que otra persona, o que la recomendación para la población general o no. Y todo esto que tiene que ver con el encendido y el apagado de genes, ¿verdad? Y con las marcas epigenéticas, pues es lo que viene en los próximos 15 años. Tenerlo ya disponible para la práctica clínica. Y ahora el reto no es tener las pruebas disponibles, porque esas ya van muy avanzadas. El reto es cómo las vamos a usar, cómo las vamos a implementar en la consulta y tener al personal médico capacitado para sacarles el provecho, ¿verdad? Que debe de ser. Ahí te va una pregunta. Bueno, te van varias. Primero, yo en mi filosofía de vida y lo que estoy tratando de hacer, debo que confesar, no me he hecho un estudio de estos genéticos, tengo que hacerlo. Ahorita terminando me dices cómo. Yo quiero vivir 120 años mínimo y los quiero vivir con mucha salud. No quiero que los últimos 40 sean sentado y sin moverme, ¿no? Entonces, si yo voy contigo o con alguien que domine este tema y entiendo esas sensibilidades, y en el paso de los próximos 10 años desarrollamos esas habilidades para entrar a más detalle más fino, ¿tú te atreverías a decir ahorita que siguiendo esos parámetros o lineamientos podrías decir, pues si no te pega un camión, creo que la vas a librar? ¿O todavía hay una serie de variables N que no tenemos ni la menor idea y a lo mejor eres el tipo que sigue todo y aún así te da cáncer? Ok, fíjate en esta parte. Una pregunta que me hacen muy seguido es, bueno, que tú quieres vivir 100 años. Y volvemos a lo que tú me dices. Mi respuesta ahí es, pues no quiero vivir 100 años necesariamente, pero el tiempo que yo viva, a lo que tú me decías, el tiempo que yo viva, quiero que sea de muy buena calidad. Okay. Entonces, conocer esta información definitivamente te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida si la usas correctamente. Es decir, si sigues los lineamientos que te marca tu genética. Pero eso no garantiza que uno vaya a tener longevidad. ¿Por qué? Porque existen genes que te condicionan enfermedades, ¿verdad? Que no necesariamente están ligadas al estado nutricional. Entonces, sí hay enfermedades que no están ligadas al estado nutricional. Ahora, eso no quiere decir que un buen estado nutricional no te vaya a ayudar a enfrentar esa enfermedad de una mejor manera. El mejor ejemplo con el COVID es el COVID. El COVID. Un virus, una bacteria, una infección, pues no está relacionada de manera directa con la nutrición, ¿verdad? Yo lo puedo adquirir y no tiene nada que ver con el estado nutricional en la cuestión de adquirirlo. Hay que aclarar esa parte. Por eso hay pacientes asintomáticos, ¿ok? Yo lo adquiero, pero si mi estado nutricional es muy bueno y mi sistema inmunológico está bien regulado y trabajando bien, yo lo adquiero, sí tengo la infección, pero soy un paciente asintomático. ¿Okay? Yeah. Ahora, ¿qué repercusión pueda tener eso en un futuro en un virus que no conocemos, verdad? Como quisiéramos conocer, no sabemos. La respuesta es no sabemos. Aún. Entonces, quizás sí te pueda responder un poquito mejor esa pregunta, ¿verdad? Hay cosas que todavía no sabemos, pero que sí estamos seguros que si mi sistema inmunológico está funcionando muy bien, tengo mayor probabilidad de que aquel virus, aquella bacteria, aquella enfermedad que no estaba relacionada de manera directa con la nutrición, pues no se manifieste de una manera más agravante a comparación de una persona con un sistema inmunológico, con un estado nutricional deteriorado. Ok, hay dos cosas. ¿Existen alimentos universalmente aceptados por todos los seres humanos que son buenos?
o no? Mi respuesta rápida ahí sería no. Y ahí te va un ejemplo. La manzana. Ajá. Tradicionalmente incluso hasta yo lo veo, ¿no? Una manzana al día. Hasta incluso te iba a decir en las tarjetas de muchos nutriólogos, muchos dietistas, luego está la manzanita, ¿no? Como un símbolo de salud. Bueno, te platico. Hay pacientes con problemas gastrointestinales que no toleran el azúcar de la manzana o que no toleran demasiada fibra. Entonces yo le tengo que pedir, ¿sabes qué? Tu manzana va pelada. O ¿sabes qué? De plano voy a hacer contigo lo que se llama una dieta baja en FODMAP. Ajá. Y ahí es en donde entra un cuestionamiento. Pero doctora, ¿por qué? Les quitamos ajo, les damos cebolla, les quitamos manzana y el paciente dice, me siento maravillosamente bien. Wow. Porque la cebolla, el ajo y la manzana, aún siendo alimentos sumamente sanos, azúcares producen un efecto negativo en el intestino de estas personas con síndrome de colon irritable. Entonces, decía, mi respuesta rápida sería no, aunque universalmente sabemos que una dieta basada en plantas es lo mejor para todos, pero luego viene la pregunta, ¿qué planta? Y ahí ya podemos entrar en detalles muy específicos para cada paciente. Vamos a ver de las cosas universalmente malas. ¿El azúcar procesada en alguna de sus versiones es válida, es buena o no? Fíjate que no me encanta catalogar a los alimentos como completamente buenos o completamente malos. Si tú consumes, no sé, un postre que está hecho con azúcar, ¿verdad? Un postre casero, a pesar de que tiene azúcar, es mucho menos malo, por así decirlo, para explicarme bien, que un postre procesado. Que tú compres, por ejemplo, no sé, se me ocurre galletas o panes empaquetados, ¿no? En el supermercado. ¿Por qué? Porque no todo se limita a un solo nutriente, o sea, es la combinación entre grasas hidrogenadas, grasas trans, que tiene una mantecada, por ejemplo, junto con harina blanca, junto con azúcar de caña, no azúcar altamente procesada. Entonces, es la combinación. Es muy difícil que uno coma un nutriente solo. Digo, sí se puede en suplemento, por ejemplo, ¿no? Pero en sí cualquier alimento tiene una diversidad de nutrientes, ¿verdad? Sean nutrientes a beneficio de la salud o perjudiciales para la salud. Pero los alimentos son una combinación, sea un alimento preparado o sea un alimento natural. Ok, ya para ir cerrando, José, si nos puedes compartir 3 consejos para la gente que nos está escuchando o que nos está viendo. Consejos ahora sí universales, no tienen que ser necesariamente nutrición, pero alguien dice, yo ahorita estoy escuchando estos 2 que están hablando ahí temas que de repente no entiendo todo, pero ¿qué 3 tips le puedes dar a la gente? Decir, mira, haz ejercicio, come proteína y verduras y tal cosa. O sea, ¿qué 3 cosas sí puedes decir? No te tengo que conocer para decirte estas 3 cosas te van a dar una mejor salud y mejor probabilidad de sobrevivir cualquier cosa. Ok, y voy a tomar en cuenta la situación actual, ¿no? Vamos a contemplar que estamos ante una situación de pandemia, que realmente tenemos una incertidumbre hasta cuándo realmente va a durar un confinamiento, ¿verdad? Y cómo mantener un sistema inmunológico sano, que el sistema inmune no participa solo pues para combatir un virus, una bacteria, sino incluso el cáncer, enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades autoinmunes. Número 1, yo diría proteína. No le tengan miedo a la proteína. Escuchamos dieta basada en plantas y luego pensamos frutas, vegetales, nueces, pan. Estaríamos integralmente gorditos, decía un compañero mío, ¿no? Bueno, no temerle a la proteína, no temerle, porque la proteína es indispensable para tener un sistema inmunológico saludable. Ahora, no estoy diciendo que uno no pueda ser vegano o vegetariano de una manera sana, pero sí es mucho más difícil, porque tengo que fermentar, porque tengo que hacer algunas combinaciones. O comer un montón de lentejas, ¿no? Que no sería lo más saludable para todas las personas. Entonces, número 1, incluir proteína en cada tiempo de comida, ya sea proteína de origen animal o vegetal, y cuando sea de origen animal, tratar de incluir pescados altos en grasas saludables como el omega 3 al menos 2 veces por semana. Ok. Segundo punto, los suplementos. Es un tema que ahorita no alcanzamos a tocar mucho, pero también no temerle a los suplementos, pero a la vez no automedicarse. No porque yo escuche que todos están tomando omega 3, voy a ir a comprar cualquier omega 3 y lo voy a empezar a tomar. No porque yo escuche que el magnesio está de moda, voy y compro magnesio y empiezo a tomar magnesio, porque son nutrientes que tienen mucho efecto en el funcionamiento de nuestro organismo y si no elijo el correcto para mí, no voy a tener el resultado que espero y luego digo, no sirve y 2, hasta podría ser perjudicial. Entonces, considerar tener una asesoría en cuanto a suplementación, porque hay suplementación
pueden ayudar muchísimo, pero tampoco elegirlos porque alguien me dijo que era bueno. Okay. Número 3, manejo del estrés. Es imposible vivir sin estrés. Todos tenemos estrés, simplemente todos lo manejamos de una manera distinta. Ajá. Y en esta parte entraría pues cuidar nuestras horas de sueño. Parte fundamental del estilo de vida es el manejo del estrés. De repente yo creo que soy una persona que manejo muy bien el estrés, pero el estrés se me empieza a manifestar de otras maneras, ¿ok? Es decir, no me siento estresado, pero de repente aparece el reflujo o una úlcera gástrica. Entonces sí es muy importante considerar, ¿verdad?, el manejo del estrés, ya sea con apoyo o encontrar actividades que me gusten, pero sí tener descanso suficiente y tratar de dormir al menos 6 horas para las personas que menos dormimos, ¿no? Y ya el que puede dormir un poquito más, 8 horas, entre 6 y 8 horas es algo muy, muy bueno. Entonces serían esas 3 cosas: no temerle a la proteína, escoger proteínas magras o proteínas altas en grasas saludables, como los pescados, como el salmón, ¿no? Rico en omega 3. Los suplementos, considerar la alimentación bien guiada, bien orientada, y la parte fundamental del manejo del estrés. Así yo estoy haciendo la mejor alimentación. Si estoy bien estresado, eso tiene un efecto muy negativo en el sistema inmunológico. Si yo no duermo bien, el no dormir tiene un efecto muy negativo en el sistema inmunológico, porque durante las horas de sueño es cuando mis células se reparan realmente. Okay. Entonces creo que serían esas 3. Buenísimo, José, muchas gracias. Ya vamos a ir terminando, podríamos hablar horas. Me encantan estos temas. Te pregunto tus 3 centavos, y si quieres ya vámonos un poquito más a un espectro más general de la vida. Yo defino mis 3 centavos como las 3 verdades o los 3 valores que el día de mañana que ya no estés, que ya no haya ningún artículo escrito por ti, el podcast, que no exista absolutamente ningún registro para la humanidad que pasaste, pero 3 cosas que tú aprendiste que son verdades, 3 cosas que tú le quisieras dejar a la humanidad. ¿Cuáles fueran tus 3 centavos hablando en términos generales? Hablando en términos generales, yo creo que uno serían palabras así muy específicas, y una es flexibilidad. Ahora sí que sobrevive, y esto tiene mucho que ver con la pandemia en la que estamos ahorita, con la incertidumbre. Sobrevive el que mejor se adapta. Entonces, estar dispuestos a cambiar nuestro pensamiento, a ser flexibles en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Flexibilidad. Otra cosa, paciencia. Tener paciencia. ¿Esa es la 2? La segunda, tener paciencia ante todo. El que se desespera, yo siempre les digo a mis pacientes, el que se desespera pierde. Creo que la paciencia es fundamental en la vida del ser humano en general. Y una tercera cosa sería la compasión. Tener compasión con el prójimo, tener empatía. Yo creo que estaría entre esas 2 palabras. Es algo bien importante tanto en ámbitos laborales, incluso uno como médico con el paciente. Creo que si uno no tiene empatía, uno no va a poder entender a la persona, ¿verdad? Y no la va a poder ayudar mejor. Yo te lo digo desde mi ámbito como médico, pero también en el ámbito intrafamiliar. La mejor manera de tener éxito, creo yo, en la vida es qué pueden decir los demás de mí. Y yo creo que con estas 3 cosas, flexibilidad, paciencia y empatía, puedo dejar una muy buena huella con mis pacientes, con mi familia, de la persona que soy, que esa es la parte que a mí más me gusta, porque fíjate que es muy común que en el ámbito científico se pierda esta parte de la humanidad. Lo humano, claro, todo se vuelve el numerito, la estadística. Es muy fácil caer en esta parte de números, estadística, incluso con un paciente, el peso, alcancé la meta, sí o no. Cuando yo siempre le pido a mis pacientes, sí, el peso es importante si lo que tú quieres es perder peso, porque a eso vienes acá, pero eso déjamelo a mí cuando vengas aquí a consulta. Cuando tú vayas a tu casa, enfócate en el proceso. Quiero que tú me digas, duermo mejor. Quiero que tú me digas, mi salud digestiva ha mejorado. Quiero que tú me digas, mis hábitos alimenticios están cambiando. Me siento mejor. Sí. Energía. Para mí, esos son mejores resultados a decir, perdí tantos kilos. Buenísimo. Entonces, creo que esas 3 palabras son fundamentales para dejar huella. Buenísimo. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quisiera a lo mejor alguna consulta o conocer un poquito más de ti? ¿Dónde te pueden localizar? Estoy en la Torre Médica Cima, enseguida del Hospital Cima en Hermosillo.
Ajá. Estoy en el segundo piso, en el módulo B, consultorio 210. Puedo dejarte mis teléfonos 259-93-10 y 09 en Hermosillo. ¿Y redes sociales? ¿Dónde te pueden localizar? Estoy en Instagram, tengo una página en Instagram, estoy como mi nombre, Josefina Aguayo y Fit Foodie Doctor. Y tiene que ver, escogí este nombre y por mucho tiempo pensé en cambiarlo, pero esa es quien yo soy. No, me gusta eso eres. La comida. Me gusta mucho la comida, soy doctora y otra cosa que me encanta y que llevo muchos años practicando, pues es el ejercicio, el pilates en específico. Entonces, pues esa es quien soy yo. Y fíjate en algo muy curioso, ahorita que te platicaba de estas 3 palabras que como tú le llamas 3 centavos que me definen. Mucho tiempo he pensado en cambiar mi cuenta a algo más que tenga que ver como, vamos a decir, con mi consultorio, ¿no? Nutrigenética o algo así. Nutrigenética y demás, pero la realidad es que me gusta poder expresar quién soy yo, mi estilo de vida, porque realmente eso es lo que me interesa compartir con los demás, ¿verdad? Que la vida de nadie es perfecta, que yo también como hamburguesas, me encanta la comida, pero sí hago un gran esfuerzo por tener una vida saludable y creo que una vida saludable incluye flexibilidad. Vale, y tengo pues yo... aquí, en Facebook que está doctora Josefina Aguayo. Va, buenísimo, José. Pues yo te quiero agradecer enormemente por la labor que haces. Considero que es una labor crucial para la humanidad. Considero que necesitamos más gente como tú. Entonces te agradezco y te reconozco enormemente esa labor, ese día con día, esa pasión con lo que lo vives. Es evidente. Y te deseo todo el éxito y toda la salud para que ya no sea la conversación esa cultura de, pues mijito, cómele porque el que está flaquito pues no está sano, ¿no? Sino que cambiemos un poquito los paradigmas. Entonces es una gran labor la que estás haciendo y te lo reconozco de todo corazón. Te envidio un poquito porque, como te dije antes de arrancar, estos temas para mí, yo los viví de carne propia con mi papá. En paz descanse, de cáncer, y yo era, antes de que él tuviera cáncer a después, mi pensamiento en torno a todo esto son totalmente distintos y vivía en la ignorancia total y absoluta. Hoy siento que hay un poquito más de información, pero aún así, híjola, le cuelga la cantidad de años y de conocimiento y de personas para hacer esto. Entonces, de todo corazón, muchas gracias por hacer esta gran labor. Muchísimas gracias, Roberto. Me dio un gustazo acompañarte, platicar, porque fue una plática muy cómoda, muy a gusto, en la que pudimos compartir muchas cosas y con muchísimo gusto algún otro tema que sea de tu interés, en el cual quieras profundizar. Pues a mí me encanta platicar de esto que es mi vida, ¿verdad? Que es mi vida. Sí, seguro te volvemos a invitar. Hay muchos temas sobre la mesa. Y ya para cerrar, la última pregunta. ¿Tu definición de extraordinario cuál es? Mi definición de extraordinario. Fíjate que me voy a quedar con la última palabra que te dije. Una persona empática es una persona extraordinaria, porque de lo más difícil que hay en esta vida es ponerte en los zapatos de él. Y creo que la mejor manera de ser una buena amiga, buen médico, buena hija, es tener empatía. Entonces, para mí una persona extraordinaria es una persona exitosa, es aquella que los demás consideran una persona empática. No se diga más. Muchas gracias. Esta fue la doctora Josefina Aguayo. Síguenla. Nos vemos en otro capítulo de Mis 3 centavos con Roberto Ibarra. Gracias.